3 enfermeras desaparecieron durante su turno de noche en el hospital, dejando a sus madres y a todo el personal traumatizados y desesperados por respuestas. Pero 6 meses después, un trabajador de mantenimiento de alcantarillado encuentra algo impactante alojado en una tubería de drenaje, un descubrimiento que lo cambiaría todo y revelaría la terrible verdad tras su desaparición. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la cocina de Marta Llorente mientras ella caminaba de un lado a otro con el móvil pegado a la oreja. El vapor de su café sin tocar se arremolinaba en el aire quieto de su casa en Mirador del Río. Habían pasado exactamente 6 meses desde que su hija Alba desapareció sin dejar rastro, junto con sus 2 mejores amigas, Clara Méndez y Noelia Huerta. Todavía no puedo creer que estemos lidiando con un problema de agua además de todo lo demás, suspiró Marta al teléfono. Mi ducha de esta mañana solo tenía lodo marrón, respondió Isabel Méndez, con la voz cansada tras meses de preocupación. Todo el barrio está afectado. Ligua tuvo que cancelar sus citas matutinas en la clínica porque no pueden esterilizar el equipo correctamente, comentó la doctora Lina Huerta, la tercera madre en la llamada a 3. El administrador del hospital me llamó a las 4 de la madrugada para hablarme de algo sobre una obstrucción importante en el sistema municipal. El Departamento de Obras Públicas ha estado trabajando en ello desde anoche. Las 3 mujeres habían forjado un vínculo inquebrantable desde la desaparición de sus hijas. Antes de la desaparición, eran conocidas ocasionalmente gracias a la amistad de sus hijas. Pero el dolor y la incertidumbre las habían convertido en un grupo de apoyo del que ninguna de ellas podía imaginarse vivir sin él. Sus hijos, los 3 jóvenes enfermeros, habían sido inseparables desde que consiguieron trabajo en el Hospital General de Mirador del Río después de graduarse de enfermería. Alba se había licenciado en el Departamento de Dermatología y Cirugía Plástica, Clara trabajaba en pediatría, y Noelia había encontrado su vocación en la concurrida sala de urgencias. Departamentos diferentes, horarios diferentes, pero siempre se hacían tiempo para estar la una con la otra. El detective rojo prometió que llamaría si había alguna novedad, les recordó Ligua. La policía no ha dejado de investigar. Como si la mención de su nombre la hubiera llamado, el teléfono de Marta vibró con una llamada entrante. Se quitó el dispositivo de la oreja y miró la pantalla. Detective Vicente Rojo, leyó en voz alta, con el corazón acelerado. Necesito atender esto. Espere. Cambió de llamada rápidamente, con dedos temblorosos. Detective, hay novedades. ¿Señora Llorente? La voz grave del detective se escuchó tensa. Ha habido un avance significativo en el caso. Está relacionado con el problema del agua que afecta a su vecindario. A Marta le flaquearon las rodillas y se agarró al borde de la encimera de la cocina para apoyarse. ¿Qué pasa? ¿Los has encontrado? No puedo explicarlo por teléfono, respondió el detective rojo. Necesito que vengas a la escena, ¿puedes traer a las demás, la señora Méndez y la doctora Huerta? Podría estar relacionado con sus hijos también. Estoy hablando con ellos por teléfono ahora mismo, dijo Marta, alzando la voz. Iremos enseguida. ¿Dónde estás? Estamos en el polígono industrial, concretamente en el sitio de mantenimiento del alcantarillado en Distrito Arroyo de la Fuente, dijo. Les enviaré un mensaje con la ubicación exacta. Por favor, vengan lo antes posible. Después de que el detective colgara, Marta rápidamente volvió a la llamada con sus amigos. Era el detective rojo, anunció con voz temblorosa. Dice que hay una novedad importante en el caso, relacionada con el problema del agua. Quiere que nos reunamos con él en el polígono industrial Arroyo de la Fuente, en la obra de mantenimiento del alcantarillado. ¿La alcantarilla? Repitió Isabel, con la confusión reflejada en su voz. ¿Qué tendrá que ver eso con nuestras hijas? No lo sé, respondió Marta, mientras ya cogía las llaves del coche del gancho junto a la puerta, pero parecía urgente. Me está enviando la ubicación exacta al teléfono. Me voy ya, dijo Ligua con decisión. Nos vemos allí.
La llamada terminó y Marta salió corriendo a su coche, pensando en todas las posibilidades. El aire de la mañana le refrescaba la piel al sentarse al volante. Su teléfono sonó con un mensaje de texto del detective rojo que contenía un pin de mapa. Lo compartió rápidamente con Isabel y Ligua, lo introdujo en su GPS y salió de la entrada. El trayecto de 20 minutos hasta el polígono industrial le pareció de horas. Marta tenía los nudillos blancos al volante mientras conducía por el tráfico matutino de Mirador del Río. Cuando finalmente llegó al lugar, vio varios vehículos policiales y un camión de obras públicas estacionados alrededor de lo que parecía una excavación. Una cinta amarilla de seguridad acordonaba una amplia zona donde trabajadores con overoles estaban reunidos alrededor de una gran tubería que había sido desenterrada del suelo. Mientras Marta estacionaba y bajaba del auto, vio a Isabel estacionándose a su lado. Intercambiaron una mirada de preocupación antes de caminar juntas hacia el lugar de los hechos. Ligua llegó momentos después, uniéndose a ellas al borde de la zona acordonada. El detective Vicente Rojo, un hombre alto de sienes canosas y ojos siempre cansados, las vio y les indicó que se acercaran. Levantó la cinta para que se agacharan. «Gracias por venir tan rápido», dijo con tristeza. «Hay algo que necesitas ver». Los condujo más cerca, donde varios oficiales fotografiaban objetos tendidos en el suelo embarrado. Al acercarse, Marta se quedó sin aliento. Extendidos en el suelo había 3 conjuntos de uniformes de enfermera, uno rosa, uno azul y uno verde, junto con pares de zapatos blancos de enfermera. Estaban cubiertos de barro y manchados con lo que parecía inquietantemente sangre, pero eran inconfundiblemente los que usaba el personal del hospital. «Oh, Dios mío», susurró Isabel, llevándose la mano a la boca. El detective rojo señaló a un trabajador del alcantarillado que estaba cerca. El señor Jensen estaba investigando la causa del estancamiento de agua que ha estado afectando su vecindario desde anoche. Cuando su equipo localizó la obstrucción y comenzó a despejarla, encontraron esto. El trabajador, un hombre de mediana edad con un mono salpicado de barro, asintió solemnemente. Nunca había visto algo así en 20 años de trabajo. Los uniformes estaban atados con cinta quirúrgica y alambre de acero, formando una bola que se atascó justo en la tubería principal, causando un atasco masivo hasta el distrito hospitalario. El detective rojo se dirigió a las 3 madres. «Necesitamos que nos digan si reconocen estos objetos». «¿Podrían ser de sus hijas?». Marta dio el primer paso, con las piernas temblorosas. Se acercó a la lona, arrodillándose con cuidado junto a la bata rosa. La talla parecía la adecuada, y tenía un pequeño broche en el cuello, un símbolo plateado de dermatología que Alba siempre llevaba. «Esto es de Alba», confirmó, con la voz apenas un susurro. «Siempre usaba uniforme rosa en dermatología, y estos son sus zapatos». Isabel se acercó al conjunto azul. «Los de Clara son azules, las enfermeras pediátricas visten de azul en Meadow. Sus dedos revolotearon sobre la tela, sin tocarla, pero identificándola. «Ahí está el parche de mariposa que cosió en el bolsillo, es suyo». Ligua, con la indiferencia clínica que a veces le daba su formación médica, examinó el uniforme verde. «El personal de urgencias viste de verde. Esta es la talla de Noelia, y estos son definitivamente sus zapatos». Tenía suelas con tacos de goma añadidos debido a los suelos resbaladizos de urgencias. El detective rojo le hizo un gesto a un técnico forense que estaba instalando el equipo bajo una carpa cercana. «Vamos a realizar pruebas preliminares de ADN aquí mismo. Si pudiera esperar unos minutos, tendremos la confirmación inicial». Las madres fueron conducidas a un vehículo policial donde pudieron sentarse mientras el equipo forense trabajaba. El peso era insoportable, y cada mujer estaba absorta en sus pensamientos. Marta observaba el lugar de la excavación mientras más agentes fotografiaban la tubería y sus alrededores. Tras lo que pareció una eternidad, el detective rojo se acercó de nuevo, con una expresión que lo decía todo antes de hablar. «Las pruebas preliminares lo confirman.
El ADN de los 3 uniformes coincidió con las muestras que proporcionaron cuando desaparecieron sus hijas, dijo en voz baja. Dado el estado de la tela y lo poco desteñidos que se han desteñido los colores, no creemos que hayan estado en el alcantarillado durante los 6 meses completos. Es una prueba reciente. ¿Qué significa eso?, preguntó Liwa, mientras su mente médica ya calculaba posibilidades. Significa, dijo el detective rojo, que alguien se deshizo deliberadamente de estos uniformes recientemente. La forma en que estaban atados con alambre sugiere que querían que causaran un bloqueo o al menos que pesaran lo suficiente como para que se hundieran y permanecieran ocultos. Esto no fue un accidente. Nuestras hijas son. Isabel no pudo terminar la pregunta. No tenemos ninguna prueba de eso, le aseguró rápidamente el detective. Lo que sí tenemos es nuestra primera pista real en meses. Alguien tenía estos uniformes e intentó deshacerse de ellos de una forma que sugiere que intentaban ocultar pruebas o que tal vez querían que se encontraran, que alguien aún podría tener información sobre lo que les pasó a Alba, Clara y Noelia. Marta volvió a mirar los uniformes embarrados. La bata rosa de su hija estaba siendo cuidadosamente colocada en una bolsa de evidencia. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, dijo el detective rojo con determinación, seguimos esta pista. Y como la evidencia fue descartada recientemente, tenemos muchas más posibilidades de rastreando a quien hizo esto. Mientras el equipo forense seguía procesando la evidencia, un BMW plateado se detuvo al borde de la escena. Marche vio a un hombre de unos 40 y pocos años salir, con la postura rígida por la preocupación, mientras observaba la actividad policial. Vestía ropa informal cara debajo de una chaqueta ligera, con aspecto de haberse vestido con prisa. «Dr. Bellman», gritó el detective rojo al reconocer al recién llegado. Marche también lo reconoció de inmediato. El Dr. Nathan Bellman, el dermatólogo y cirujano plástico que había supervisado a Alba en el hospital. Había asistido a las primeras reuniones de búsqueda tras la desaparición de las niñas, pero había dejado de asistir a medida que las semanas se convertían en meses. El médico se acercó y le ofreció un firme apretón de manos al detective. Acababa de terminar mi turno de noche y conducía de regreso a casa cuando noté todo el alboroto, explicó, pasándose una mano por su cabello oscuro, perfectamente peinado. ¿Hay algún accidente? Vi el camión de obras públicas y me preocupé. El detective rojo explicó brevemente la situación, señalando el área de recolección de evidencias. Hemos recuperado lo que parecen ser los uniformes de enfermera desaparecidos de una obstrucción en una tubería de alcantarillado. Es la primera evidencia significativa que encontramos en meses. El Dr. Bellman arqueó las cejas y miró a las 3 madres con compasión. Anoche me enteré de los problemas con el agua en el hospital. Casi cancelan las cirugías por eso. Su mirada se posó en las bolsas de evidencia que estaban subiendo a una camioneta policial. Esos son sus uniformes, ¿verdad? De Marche, confirmó Marche, observando atentamente su reacción. Las rosas de Alba, de tu departamento. Algo se reflejó en el rostro del doctor, preocupación, quizás, o algo más profundo. La enfermera Alba fue excepcional, dijo en voz baja. La mejor asistente que he tenido en cirugía plástica. Su atención al detalle era inigualable. Se volvió hacia el detective rojo. ¿Qué pasa ahora? Esto cambia la investigación. Con esta evidencia, pasamos de ser un caso de persona desaparecida a una posible investigación criminal, explicó el detective. Revisaremos las grabaciones de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos a los accesos al alcantarillado y entrevistaremos nuevamente al personal del hospital. El Dr. Bellman asintió pensativo. Ese parece el enfoque lógico. Aunque ahora mismo solo trabajo en el turno de noche en Metternich, miró su reloj. Durante el día tengo mi propia consulta privada. De hecho, acabo de terminar mi turno de noche y tengo pacientes esperando esta tarde. El detective rojo sacó una libretita. Nos gustaría hablar con usted de nuevo durante nuestras entrevistas de seguimiento.
¿Estaría disponible en el hospital durante su turno o deberíamos programar una cita en su consulta privada? Cualquiera de las dos opciones funciona, dijo el doctor Bellman, buscando en su bolsillo una tarjeta de visita. Aquí tiene la información de mi clínica. Quizás podríamos concertar una cita aparte, tengo la agenda llena de pacientes. Mientras hablaban, una furgoneta de noticias llegó al lugar y los reporteros comenzaron a descargar el equipo. El comportamiento del doctor Bellman cambió repentinamente, sus hombros se tensaron y comenzó a mirar repetidamente su reloj. Debería irme, dijo, retrocediendo un paso. Necesito descansar un poco antes de mis citas de la tarde. Por favor, manténganme al tanto de cualquier novedad que me haya perdido, Alba me ha ayudado mucho. El detective rojo le agradeció su visita y se giró para saludar al equipo de prensa que se acercaba. El doctor Bellman se retiró rápidamente a su auto, ajustándose la chaqueta mientras caminaba. Marcie notó algo extraño en su comportamiento, la repentina urgencia de irse al llegar los medios, mientras Lia y Sabelle se quedaban preparándose para las inevitables entrevistas. Se encontró corriendo tras el médico. «Doctor Bellman, espere», gritó, alcanzándolo al final del aparcamiento. Se giró, con la sorpresa reflejada en su rostro. «Señora Llorente? ¿Algo más?» «No hemos hablado en meses». Ella dijo, estudiando su rostro, «¿Cómo has estado?» «Estoy muy ocupado», respondió, con la mano apoyada en la puerta del coche. Abrir una consulta privada ha sido exigente, pero gratificante. Ojalá Alba estuviera aquí, hablamos de mis planes muchas veces. Estaba entusiasmada con la posibilidad de unirse a mí una vez que me estableciera. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Ninguna otra enfermera tiene su experiencia en cuidados postoperatorios para procedimientos faciales. No sabía que habías abierto tu propia clínica, dijo Marcie. Felicidades. Gracias, respondió, con una leve sensación de relajación. Siempre he tenido la visión de tener mi propia consulta. La mayoría de las cirugías todavía se realizan en el hospital, claro, aún no tengo todo el equipo necesario en mi clínica. Antes de que Marcie pudiera responder, Isabelle y Lia se acercaron, evidentemente decidida a evitar a los medios. Doctor Bellman, dijo Lia con un gesto profesional. He pedido cita en su clínica esta tarde. Tengo un paciente que podría necesitar cirugía plástica y quería hablar del caso con usted. Ah, el doctor Han. Sí, dijo Lia. Te tengo en mi agenda a las 2, ¿verdad? Así es, confirmó. El doctor mantuvo una sonrisa cortés, pero Marcie notó cómo sus dedos tamborileaban inquietos contra la puerta del coche. Disculpe, pero debo irme. Ha sido una noche larga y necesito descansar antes de seguir trabajando esta tarde. Nos vemos esta tarde, doctor Han. Mientras se alejaba, Marcie se volvió hacia Lia. ¿Dónde está exactamente su nueva clínica? Lia pareció sorprendida por la pregunta. Está en la Avenida del Olmo, cerca del cruce principal con la calle del Roble. Abrió el mismo mes que desaparecieron nuestras hijas. Me sorprende que no lo supieras, negó Marcie con la cabeza lentamente. Con todo lo que ha pasado, dejé de notar nada más allá de esta pesadilla. Hizo una pausa, pensando en el comportamiento del doctor. ¿Te pareció extraño hace un momento? Parecía cansado, comentó Isabelle. Los turnos de noche son brutales. Recuerdo cuando Clara hacía su rotación nocturna en la UCIN, parecía un zombi. Tal vez, murmuró Marcie, no del todo convencida. Un reportero se les acercó, micrófono en mano, y Marcie accedió a regañadientes a una breve entrevista. Habló de su constante esperanza de encontrar a las niñas y de su convicción de que quienquiera que se hubiera deshecho de los uniformes acabaría siendo capturado. Tras los interrogatorios, el detective rojo reunió de nuevo a las tres madres. El equipo forense seguirá procesando la evidencia.
Les mantendré informados en cuanto tengamos información más concreta del laboratorio y de los peritos en alcantarillado. Averiguaremos qué les pasó a sus hijas y quién tiró estos uniformes. Con el corazón apesadumbrado pero con una renovada sensación de esperanza, las tres mujeres regresaron a sus respectivos autos, cada una procesando los impactantes acontecimientos de la mañana a su manera. Marche conducía lentamente por las conocidas calles de Mirador del Río, repasando mentalmente los sucesos de la mañana. La imagen del uniforme rosa de Alba, manchado de barro, no dejaba de cruzarla por sus ojos. Esos uniformes habían sido motivo de gran orgullo para su hija, el símbolo tangible de su arduo trabajo en la escuela de enfermería y de su logro al conseguir un puesto en Metternich General. Al acercarse a un semáforo en la intersección principal, algo le llamó la atención. En la esquina había un edificio de aspecto moderno con un elegante letrero que decía Medicina Estética para Hombres. El estacionamiento estaba vacío, salvo por un BMW plateado, el coche del Dr. Bellman. Dijo que se iba a casa a descansar, murmuró Marche para sí misma, reduciendo la velocidad del coche al ver que el semáforo se ponía en rojo. A través de los grandes ventanales del edificio, a pesar de la oscuridad interior, pudo distinguir siluetas. El Dr. Bellman parecía estar enfrascado en una conversación intensa con otro hombre. El doctor mostraba un lenguaje corporal agitado, gesticulaba con énfasis, llegando en un momento a tocarle la cara. El desconocido apartó la mano del doctor con violencia, con una postura agresiva. Marche observaba, absorta, el enfrentamiento que se desarrollaba como una película muda a través de las ventanas de la clínica. Fuera lo que fuese lo que estaban discutiendo, era evidente que molestaba al Dr. Bellman. De repente, un claxon estridente desde atrás la hizo saltar en su asiento. Al levantar la vista, se dio cuenta de que la luz se había puesto verde y el conductor detrás de ella le exigía con impaciencia que se moviera. Nerviosa, Marche pisó el acelerador y continuó a través de la intersección, con la mirada fija en el espejo retrovisor mientras la clínica desaparecía de la vista. ¿Qué fue eso?, se preguntó en voz alta, agarrando con fuerza al volante. El doctor se había mostrado sereno en la escena del crimen, aunque un poco evasivo. ¿Qué habría sucedido en tan poco tiempo para provocar una confrontación tan intensa? Marche condujo una cuadra más antes de tomar una decisión repentina. En cuanto pudo, dio media vuelta con cautela y emprendió el regreso a la clínica. La lógica le decía que no era asunto suyo, pero no podía evitar el impulso de asegurarse de que el doctor estuviera sano y salvo, y después de 6 meses de impotencia buscando a su hija, cualquier anomalía parecía merecer la pena investigar. Al acercarse de nuevo a la clínica, se sorprendió al ver el BMW del Dr. Bellman y una motocicleta que no había visto antes de salir del estacionamiento. La motocicleta, un elegante modelo deportivo negro, se adelantó rápidamente, mientras que el coche del doctor la seguía a un ritmo más tranquilo. Al menos está bien, murmuró Marche, aliviada de que la confrontación no hubiera escalado a la violencia física. Aún así, continuó su ruta habitual a casa, casualmente la misma dirección que habían tomado los dos vehículos. La curiosidad la atraía, impulsándola a estar atenta a su destino. Recordó que el doctor Velasco vivía en un barrio residencial de lujo, no muy lejos de allí. Años atrás, cuando Alba empezó a trabajar en su departamento, hubo una celebración en su casa después de que una cirugía particularmente difícil saliera bien. Marche dejó a Alba en la casa, una joya arquitectónica moderna con amplios ventanales y un césped perfectamente cuidado. Recordó haber recogido a Alba más tarde esa noche y presenciar accidentalmente un momento entre su hija y el médico. Él le guiñó un ojo juguetonamente a Alba, lo que la hizo sonrojar durante semanas. Alba parecía encaprichada, aunque se negó a hablar de ello con su madre. Finalmente, fuera lo que fuese, pasó, y Alba volvió a ser la misma de siempre. Ahora, mientras Marche lo seguía a cierta distancia, notó que el doctor Velasco no tomó la curva hacia su barrio. En cambio, siguió recto, llegando finalmente al estacionamiento de suministros médicos Mirador, una tienda que atiende a profesionales de la salud. La motocicleta se había adelantado,
girando hacia una calle lateral que Marcie sabía que conducía a las afueras del pueblo. Había un viejo lavadero de autos en esa calle, pero la moto pasó zumbando sin detenerse. Marcie redujo la velocidad, mirando la calle lateral. ¿Qué negocio tendría alguien ahí? La zona estaba prácticamente sin urbanizar, con solo unos pocos edificios dispersos que habían tenido mejores días. Esto es ridículo, se dijo a sí misma, agarrando firmemente el volante. No soy detective ni espía. Solo soy una madre preocupada que empieza a ver conexiones donde probablemente no las hay. Respiró hondo y continuó su camino a casa, decidida a descansar un poco antes de comentar los descubrimientos de la mañana con Isabelle y Lia más tarde. Sin embargo, mientras conducía, no podía quitarse la sensación de que el doctor Velasco no estaba siendo del todo sincero. De camino a casa, pasó por delante del hospital donde Alba había trabajado. El Meadow Ridge General se alzaba imponente contra el cielo del mediodía, con sus ventanas reflejando la luz del sol. En algún lugar de ese edificio, su hija había pasado incontables horas atendiendo pacientes, forjando amistad con Clara y Noelia, y trabajando junto al doctor Velasco. ¿Había ocurrido algo allí que provocara su desaparición? Marcie se había hecho esa pregunta innumerables veces durante los últimos 6 meses. Hoy era la primera vez que encontraban una pista significativa, y había sido literalmente desenterrada de las alcantarillas subterráneas del pueblo. Al llegar finalmente a su entrada, Marcie sintió el peso emocional de la mañana apoderándose de ella. El descubrimiento de los uniformes le trajo esperanza y temor a la vez, esperanza de que finalmente supieran lo sucedido, y temor de cuál podría ser la verdad. El familiar aroma a café llenó la cocina de Marcie mientras esperaba a que la cafetera terminara de hervir. Después de la montaña rusa emocional de la mañana, necesitaba cafeína para despejarse. Se sirvió una taza humeante y se sentó frente a su computadora, abriendo su aplicación de mensajería, con la esperanza de encontrar alguna comunicación de Isabelle o Lia. Pero probablemente estaban tan agotadas emocionalmente como ella y tardando en procesarlo todo. Marcie revisó su correo electrónico, esperando recibir alguna novedad del detective rojo. Actualizó la página y esta vez apareció un nuevo mensaje suyo. El corazón le dio un vuelco al abrirlo rápidamente. Señora Llorente, comenzaba el correo electrónico, quería informarle sobre un avance importante. Nuestro equipo forense encontró huellas dactilares parciales en el alambre de acero usado para atar la ropa de la enfermera. Las hemos analizado en nuestra base de datos e identificado una coincidencia. Marcos Díaz, un conocido pandillero con un arresto previo por robo a mano armada en una tienda hace 3 años. Actualmente hay varias órdenes de arresto emitidas en su contra. Lo consideramos nuestro principal sospechoso e intentaremos localizarlo en su última dirección conocida. Le mantendré informado de cualquier novedad. Marcie leyó el correo 2 veces, olvidando su café mientras procesaba la nueva información. Un nombre, por fin un nombre relacionado con la desaparición de su hija. Curiosa, abrió su navegador y buscó Marcos Díaz Milhaven. La búsqueda arrojó varios resultados, incluyendo una noticia sobre el robo en la tienda. Hizo clic y encontró la foto policial de un hombre de unos 30 años con extensos tatuajes que le cubrían la cara y el cuello. Su mirada era dura, su expresión desafiante mientras miraba fijamente a la cámara. Estudió la imagen con atención, intentando recordar si alguna vez había visto a ese hombre. ¿Podría ser la persona que discutía con el doctor Velasco antes? No había visto con claridad el rostro del hombre a través de las ventanas de la clínica, y desde luego no había notado ningún tatuaje distintivo. Además, parecía muy improbable que alguien como el doctor Velasco se relacionara con un conocido delincuente. No puede ser la misma persona, murmuró para sí misma. Imposible. Marcie cogió su teléfono y marcó el número de Isabelle. Después de 3 timbres, su amiga contestó. ¿Recibiste el correo electrónico del detective rojo?, preguntó Marcie sin preámbulos. Sí, respondió Isabelle con voz tensa. Ese tal Marcos Díaz.
He estado pensando en algo que me dijo Clara antes de desaparecer. ¿Qué es eso?, preguntó Marcie, incorporándose. En los últimos días antes de desaparecer, Clara mencionó que sentía que alguien la seguía. Dijo que vio a un hombre con tatuajes varias veces cerca del hospital y alrededor de su apartamento. La voz de Isabelle tembló ligeramente. Por eso empezó a quedarse en casa de Calle. Se sentía más segura allí. Marcie frunció el ceño y dejó su taza sobre el escritorio. Alba nunca me mencionó nada parecido. ¿Se lo contaste al detective rojo? Sí, justo después de la desaparición de las chicas. La policía pensó que podría ser significativo, pero sin pruebas ni una descripción clara, no pudieron hacer mucho. ¿Clara dijo alguna vez dónde exactamente vio a este hombre?, preguntó Marcie, con la mente acelerada. Hubo una pausa en la línea mientras Isabelle parecía recordar detalles. Recuerdo que mencionó la calle de los Pinos, cerca de ese viejo lavadero de coches. Dijo que lo vio allí un par de veces cuando iba en coche al trabajo. A Marcie se le cortó la respiración. El viejo lavadero de autos estaba en la misma calle donde había girado antes el motociclista que había estado discutiendo con el doctor Velasco. Isabelle, vi algo extraño hoy, empezó Marcie, y luego relató lo que había observado del doctor Velasco en su clínica y del hombre de la motocicleta. La calle del lavadero de autos es la misma que acabas de mencionar. ¿Crees que hay una conexión?, preguntó Isabelle con escepticismo. El doctor Velasco es un cirujano respetado. ¿Por qué estaría involucrado con alguien como Marcos Díaz? No lo sé, admitió Marcie. Quizás no sea nada. Pero parece que no es el momento adecuado, ¿verdad? Los uniformados aparecen en las alcantarillas esta mañana, y luego el doctor Velasco reaparece de repente, solo para verse envuelto en una acalorada discusión en su clínica tras decir que se iba a casa a descansar. Quizás deberíamos contarle al detective rojo lo que viste. Lo haré, decidió Marcie, pero quiero estar segura antes de empezar a hacer acusaciones. Dudó un momento y luego continuó, por cierto, ¿sabías que Lía tiene cita con el doctor Velasco esta tarde en su clínica? Sí, lo mencionó. Algo sobre una consulta con un paciente. Creo que podría ir con ella, decidió Marcie, solo para ver la clínica con mis propios ojos. Empiezas a sonar un poco paranoico, dijo Isabelle con suavidad. El doctor Velasco trabajó con Alba durante años. Al principio, asistió a las reuniones de búsqueda. ¿Por qué de repente sería sospechoso? No digo que lo sea, se defendió Marcie. Pero algo no cuadra desde esta mañana, cuando apareció en el polígono industrial. Hubo una larga pausa antes de que Isabelle volviera a hablar. Confiaré en tus instintos, Marcie. Siempre has sido más perspicaz que yo. Solo ten cuidado de no ver conexiones inexistentes, solo porque estamos desesperadas por encontrar respuestas. Lo sé, suspiró Marcie. Quizá estoy viendo cosas que no existen. Pero después de 6 meses sin nada, no puedo ignorar ni la más mínima posibilidad. Lo entiendo, dijo Isabelle en voz baja. Avísame si averiguas algo. Creo que me quedaré en casa a descansar hoy. Esta mañana me dejó muy cansada. Tras terminar la llamada, Marcie llamó a Lía. Cuando su amiga contestó, Marcie le contó rápidamente sobre el correo electrónico del detective rojo y su conversación con Isabelle. Un hombre con tatuajes, murmuró Lía. Calle no mencionó a nadie. La seguí pero no quería preocuparme, ella siempre fue tan independiente. Liwa, sobre tu cita con el doctor Velasco esta tarde, ¿te importaría si te acompaño?, preguntó Marcie. Claro que no, respondió Liwa. Para ser sincera, no me siento con fuerzas para conducir después de esta mañana. Quizás podríamos ir juntas. Esperaré en la recepción mientras tienes tu cita, y luego podemos hablar de lo que pasó hoy, Marcie. ¿Te pareció que el doctor Velasco parecía extraño esta mañana en la escena?
insistió Marche. Los médicos están sujetos a una ética y unos votos sólidos, Marche. Alguien con la reputación del doctor Velasco no arriesgaría su carrera haciendo algo ilegal o peligroso. Probablemente solo estaba cansado del turno de noche, y el hombre que atendiste podría haber sido un paciente difícil. A veces pasa. Probablemente tengas razón, admitió Marche, aunque no estaba del todo convencida. ¿A qué hora es tu cita? Te paso a buscar. A las 2. Y, Marche, no te preocupes demasiado. El detective rojo tiene una pista sólida. Déjalo hacer su trabajo. Tras colgar, Marche se recostó en su silla, mirando distraídamente fotos antiguas de Alba en su teléfono, la cara sonriente de su hija con su uniforme rosa, del brazo de Clara y Noelia en su graduación de enfermería. Las tres estaban llenas de esperanza y ambición ese día, emocionadas por comenzar sus carreras en Meadow General. Se detuvo en una foto grupal de una recaudación de fondos del hospital hace 8 meses. Al fondo, ligeramente borroso pero reconocible, estaba el doctor Velasco observando a las tres enfermeras con una expresión indescifrable. ¿Siempre las había estado observando? Y, de ser así, ¿por qué? Las horas transcurrían lentamente mientras Marche investigaba a Marcos Doux, encontrando poco más allá de su historial de arrestos y algunas menciones en artículos de noticias locales. Había caído en un pozo de especulaciones y casi en un exceso de pensamiento. La alarma de su teléfono sonó, recordándole que era hora de recoger a Ligua para la cita. Miró el reloj y se dio cuenta de que tenía que irse inmediatamente. Agarró su bolso y las llaves del coche, cerrando la casa con llave. El viaje a la casa de Ligua tomó solo 10 minutos, y su amiga ya estaba esperando afuera cuando llegó. ¿Alguna novedad del detective rojo?, preguntó Ligua mientras se deslizaba en el asiento del pasajero. Nada nuevo, respondió Marche, alejándose de la acera. ¿Has hablado con Isabelle? Por un momento. Está descansando en casa. Ligua jugueteaba con la correa de su bolso. Esta cita es para una paciente con cicatrices faciales graves por quemaduras. He estado buscando al especialista adecuado, y el doctor Velasco es uno de los mejores de la región. Lo entiendo, dijo Marche, mientras se abría paso entre el tráfico de la tarde. La vida profesional tiene que continuar, incluso con todo esto. Llegaron a Bellman Aesthetic Medicine 15 minutos antes de la cita. El exterior de la clínica era elegante y moderno, con ventanales de piso a techo enmarcados por una minimalista mampostería gris. El estacionamiento ahora tenía varios autos, a diferencia de antes, cuando solo había el BMW del doctor. Dentro, una joven con un elegante uniforme médico lo recibió desde detrás de un mostrador de recepción curvo. Buenas tardes. ¿Tienen cita? Sí, doctora Lina Huerta a las 2, respondió Ligua, mostrando su identificación del hospital. La sonrisa ensayada de la recepcionista se transformó en una expresión de disculpa. Lo siento, doctora Huerta, pero el doctor Velasco ha cancelado todas sus citas de la tarde debido a una emergencia. Intentamos contactar a todos, pero algunas llamadas fueron al buzón de voz. ¿Una emergencia?, repitió Ligua, mirando a Marche. ¿Todo bien? No me dieron ningún detalle, dijo la recepcionista. Solo me indicaron que reprogramará las citas de los pacientes de hoy. Willoughby Hospital General de Mirador del Río Instead. Ligua Prest. La recepcionista negó con la cabeza. No lo sé. Puedo reprogramar su cita para mañana o a principios de la semana que viene, si lo desea. Mientras tanto, Marche se había acercado a las ventanas que daban al estacionamiento. Su coche sigue aquí, lo observó, señalando el BMW plateado. ¿Ya se fue? La recepcionista dudó. Sigue en su oficina. Dijo que se iría pronto, pero pidió que no lo molestaran. Marche y Ligua intercambiaron una mirada, le agradecieron y volvieron a salir.
Mientras cruzaban el estacionamiento hacia el auto de Marche, Marche redujo la velocidad frente al BMW del Dr. Velasco. A través de la ventana, vio equipo médico en el asiento trasero, un tanque de oxígeno, dispositivos de monitoreo y una camilla portátil plegada. Liwa, mira esto, susurró Marche. ¿Por qué llevaría todo esto en su vehículo? ¿Acaso la clínica no tiene transporte propio? Eso es inusual, coincidió Liwa, frunciendo el ceño. La mayoría de las consultas tienen vehículos especiales para equipos voluminosos como ese. Algo no está bien, dijo Marche. Primero la discusión de esta mañana, luego la cancelación de citas, pero aún así estar aquí, y todo ese equipo, dijo Liwa, tocándole suavemente el brazo. Creo que quizás le estás dando demasiadas vueltas. Ponte en su lugar, trabaja tanto en el hospital como en su propia consulta. Quizás haya una explicación razonable. Subieron al coche de Marche, pero ella se quedó mirando la clínica. ¿Deberíamos esperar a ver qué hace?, se preguntó. Eso roza el acoso, Marche, dijo Liwa preocupada. Mejor vayamos a casa de Isabelle. Sería mejor que estuviéramos juntas que pasar tiempo solas dándole vueltas. Marche dudó y asintió. Tienes razón. Esto me está sacando de quicio. Arrancó el motor y se detuvo en la intersección. Por el retrovisor, vio al Dr. Velasco cruzando el estacionamiento a toda prisa con un maletín. Mira, dijo. Se va. Su BMW dio marcha atrás y se detuvo junto a ellos en el semáforo. A través de la ventanilla lateral, lo vieron hablando por teléfono, tenso y presa del pánico, gesticulando descontroladamente. Golpeó el volante con la palma de la mano y murmuró, por favor, es peligroso. Luego, su tono se suavizó a una súplica mientras continuaba la llamada, sin darse cuenta de que lo observaban. Cuando el semáforo cambió, su coche aceleró. Una bocina sonó detrás de Marche, lo que la sobresaltó y la hizo seguirlo, primero discretamente, luego con más cautela. Marche, ¿qué estás haciendo?, preguntó Liwa. Eso no me pareció normal, respondió Marche. ¿Crees que lo fue? No lo estamos siguiendo como en una película, protestó Liwa. Dijo que era una emergencia. Deberíamos ir a casa de Isabelle y esperar las novedades del detective rojo. Marche estaba a punto de ceder cuando el Dr. Velasco giró hacia la calle de los Pinos, la calle con el antiguo lavadero de autos que mencionó Isabelle, la misma calle que el motociclista usó antes. Liwa, esto no va al hospital Medouri, dijo Marche. Si es una emergencia, iría allí, es el único hospital de la ciudad. Liwa consultó su mapa. Tienes razón. No hay hospitales ni residencias por esa calle. Eso fue suficiente. Marche giró hacia la calle de los Pinos, siguiéndolos a distancia. Dejaron atrás la zona urbana de Milhaven, las calles se volvieron industriales y abandonadas. Después de unos 15 minutos, el Dr. Velasco llegó al estacionamiento de un edificio abandonado con el letrero Clínica Vista Prado. Marche estacionó al otro lado de la calle, en una gasolinera, y lo vieron descargar el equipo en la ruinosa estructura. Una motocicleta negra estaba estacionada junto a la entrada. Es la misma bicicleta, susurró Marche. Liwa llamó al detective rojo. Esto es más que sospechoso. Estamos frente a la clínica Vista Prado. Marche grabó un vídeo del Dr. Velasco descargando equipo y lo envió, junto con su ubicación, tanto al detective rojo como a Isabelle. Isabelle respondió de inmediato, esa es la moto que describió Clara. El detective rojo respondió, hay unidades en camino. Permanezca en su auto. No se acerque. Se acomodaron, observando el silencio de la clínica. 15 minutos después, las sirenas rompieron el silencio. 3 patrullas se detuvieron, los agentes se desplegaron alrededor del edificio. El detective rojo salió, se acercó corriendo y preguntó, ¿están bien?
Estamos bien, dijo Marcie. Simplemente lo seguimos hasta aquí y llamamos en cuanto nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Hiciste bien, dijo. Hemos estado investigando al doctor Velasco desde esta mañana. Tras encontrar esos uniformes, revisamos 6 meses de registros de credenciales, accesos irregulares, entradas fuera del horario laboral a zonas donde no debía estar. ¿Sospechaste de él?, preguntó Lioa con incredulidad. ¿Por qué no nos lo dijiste? No podría, no sin pruebas, explicó el detective rojo. El doctor Velasco es muy respetado en esta comunidad, hacer acusaciones sin pruebas habría sido irresponsable. Una conmoción en la clínica les llamó la atención. Los agentes rodeaban el edificio, con las armas desenfundadas. Por un altavoz, un agente ordenó a los ocupantes que salieran con las manos a la vista. Necesito que ambos se queden aquí, ordenó el detective rojo con firmeza. Esto es ahora una operación policial activa. Se apresuró a regresar para unirse a su equipo, dejando a Marcie y Leegua observando con ansiedad desde el estacionamiento de la gasolinera. Minutos después, la puerta de la clínica se abrió. El doctor Nacho Velasco salió primero, con las manos en alto. Su aspecto impecable de antes había desaparecido, su camisa estaba arrugada, su cabello despeinado y su expresión era una mezcla de desafío y resignación. Detrás de él venía otro hombre, más alto y musculoso, con tenues marcas en el rostro y las manos que parecían restos de tatuajes parcialmente borrados con quemaduras o láser. Marcie se dio cuenta de que debía ser Marcos Doux. Los agentes esposaron rápidamente a ambos hombres y los llevaron a patrullas separadas. El detective rojo se acercó al doctor Velasco y le habló con intensidad por un momento antes de que lo subieran a una patrulla. Entonces ocurrió algo inesperado, más agentes salieron del edificio, esta vez acompañando a 3 mujeres de aspecto frágil a quienes ayudaban con cuidado a llegar a las ambulancias que esperaban. «¡Dios mío!», exclamó Marcie, agarrando el brazo de Leegua. «Son ellas, nuestras chicas». Sin pensarlo, cruzaron la calle corriendo, ignorando a la gente que intentó detenerlas. Alba, Clara y Calle estaban siendo subidas a camillas, con aspecto gravemente desnutrido y desorientado. Sus rostros, antes vibrantes, estaban demacrados, con la mirada hundida tras meses de cautiverio. «Mamá», gritó Marcie, tomando la mano de su hija. La mirada perdida de Alba la reconoció lentamente. «Mamá», susurró, con la voz quebrada por la inactividad. Un paramédico intervino con delicadeza. «Señora, necesitamos llevarlos al hospital de inmediato, están gravemente deshidratados y desnutridos». El detective rojo apareció junto a Marcie. «Están vivos, señora Llorente, los 3. Los llevamos al Hospital General Medouri ahora mismo». ¿Cómo los encontraste tan rápido?», preguntó Lia con lágrimas corriendo por su rostro. «Una vez que entramos al edificio, no fue difícil», explicó el detective. Estaban retenidos en lo que solía ser la sala de aislamiento de la clínica. Marcie sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Isabelle. «Isabelle, las encontraron, están vivas. Estamos en la antigua clínica Meadowview, pero las llevarán al Hospital General Medouri. Nos vemos allí». El grito de alegría de Isabelle fue audible incluso para el detective rojo, quien asintió en señal de comprensión. «Pueden seguir a las ambulancias al hospital, nos vemos allí después de que aseguremos la escena». Mientras se apresuraban a regresar al coche de Marcie, vieron llegar a los equipos forenses, preparándose para registrar la clínica abandonada en busca de pruebas. El detective rojo coordinaba a los agentes, dirigiéndolos a diferentes zonas. Marcie arrancó el coche con manos temblorosas y salió para seguir a las ambulancias. Durante el viaje, Leegua volvió a llamar a Isabelle para informarle. El detective rojo dijo que arrestaron al doctor Velasco y a otro hombre, debe ser Marcos Doux. Encontraron a las chicas dentro de la antigua clínica. «Están vivas, Isabelle, de verdad que están vivas».
El viaje al Hospital General Meadowy parecía interminable e instantáneo. Tras 6 meses de agonizante incertidumbre, sus hijas estaban vivas, heridas, traumatizadas, pero vivas. Cuando llegaron, el servicio de urgencias ya se estaba preparando. Las ambulancias se detuvieron y los equipos médicos subieron rápidamente a las 3 jóvenes a las camillas que las esperaban. Marcie y Leewa fueron dirigidas a una sala de espera privada, donde Isabelle se unió a ellas minutos después, sin aliento por la carrera. Las 3 madres se abrazaron, con alivio y alegría mezclados con preocupación. Los médicos dijeron que nos pondrán al día en cuanto los evalúen, explicó Marcie, secándose las lágrimas. Están gravemente desnutridos, pero están vivos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se los llevó el doctor Velasco? Preguntó Isabelle. Todavía no lo sé, admitió Marcie. El detective rojo dijo que te lo explicará cuando llegue. Mientras esperaban, el personal del hospital los visitaba periódicamente, ofreciéndoles agua y consuelo. La noticia se había extendido rápidamente, y muchos miembros del personal se reunieron en el pasillo, ansiosos por recibir noticias. Unas horas después, el detective rojo llegó con 2 agentes. Su rostro reflejaba la tensión del día, pero había una inconfundible satisfacción en sus ojos. Los están estabilizando, les informó. Los médicos dicen que se recuperarán físicamente con el tiempo y la atención adecuada. ¿Podemos verlos?, preguntó Isabelle con entusiasmo. Pronto, prometió. El equipo médico sigue trabajando con ellos, pero podrán entrar lo antes posible. ¿Qué pasó con nuestras hijas, detective?, preguntó Marcie. ¿Por qué se las llevó el doctor Velasco? El detective rojo señaló las sillas vacías. Deberían sentarse. Es una historia complicada y aún estamos uniendo las piezas. Una vez sentado, comenzó a explicar lo que la policía había aprendido de los interrogatorios iniciales del doctor Velasco y Marcos Doux. Por lo que sabemos, el doctor Velasco contrató a Marcos Doux a través de un contacto criminal para deshacerse de las 3 enfermeras, dijo. Quería que desaparecieran discretamente, para siempre. ¿Pero por qué?, preguntó Leewa horrorizada. Ahí es donde se complica la cosa, continuó el detective. Según Doux, debía matarlos, pero no pudo hacerlo. En cambio, los mantuvo cautivos en la clínica abandonada, que antes era propiedad del padre del doctor Velasco, antes de que cerrara hace 15 años. ¿Así que han estado ahí todo este tiempo?, preguntó Isabelle con voz temblorosa. El detective rojo asintió. En una ala cerrada que antes era la sala de aislamiento. Los mantenían en condiciones pésimas, con desnutrición severa y descuido médico. Sin embargo, los mantuvieron con vida. ¿Pero por qué Doux los mantendría con vida si lo contrataron para matarlos?, preguntó Marcie. Para presionar, explicó el detective. Doux tiene varias órdenes de arresto pendientes, además del robo a la tienda. Exigió que el doctor Velasco le realizara una cirugía de reconstrucción facial ilegal para ayudarlo a escapar de la policía. Creía que un nuevo rostro le daría un nuevo comienzo, una identidad limpia. El doctor Velasco se negó. Leewa, con sus conocimientos médicos, lo entendió, y el detective rojo lo confirmó. ¿El doctor? Velasco llevaba meses dándole largas, alegando que no tenía equipo estéril ni anestésico en su consulta privada, y que realizar la cirugía en el hospital los expondría a ambos. Según Doux, el médico le dijo, no lo arriesgaría todo por un matón como tú. Entonces los uniformes en la alcantarilla, comenzó Marcie. Ese era Doux enviando un mensaje, dijo el detective. Estaba furioso porque lo estaban engañando. Tomó los uniformes de las enfermeras, los ató con alambre y esparadrapo y los arrojó a un inodoro industrial de la clínica abandonada, que conecta con el alcantarillado principal. Quería presionar al doctor Velasco para que realizara la cirugía amenazando con revelar lo que habían hecho, y esa obstrucción nos llevó a encontrar los uniformes. Isabelle se dio cuenta.
¿correcto? El detective rojo añadió: cuando investigamos la pista de Doux a partir de las huellas dactilares, fuimos a su última dirección conocida, pero, por supuesto, no estaba allí. Había estado escondido en la clínica abandonada todo el tiempo, vigilando a las enfermeras. ¿Confesó todo esto?, preguntó Lia. Sí, con bastante facilidad, respondió el detective. Parecía casi aliviado. Sus palabras exactas fueron: Doc es quien lo organizó todo, yo solo hice el trabajo sucio. Una enfermera apareció en la puerta, interrumpiéndolos. Disculpe, pero una paciente pide hablar con usted. Dice que es importante. ¿Cuál?, preguntó Marcia ansiosamente. Alba Llorente, respondió la enfermera. Está más estable que las demás. Otros, insistiendo en hablar con la detective de inmediato, se adelantaron. La detective rojo se puso de pie y dijo: voy a ver qué tiene que decir, podría ayudar a aclarar algunas dudas. ¿Puedo ir contigo?, suplicó Marca. Necesito ver a mi hija. Tras considerarlo un momento, el detective asintió. De acuerdo, pero todavía está muy débil, así que, por favor, déjenla hablar a su propio ritmo. Siguieron a la enfermera por el pasillo hasta una habitación privada donde Alba yacía en una cama de hospital, con vías intravenosas en los brazos y un equipo de monitorización emitiendo pitidos constantes a su lado. A pesar de su frágil aspecto, su mirada estaba alerta y decidida. Mamá, susurró mientras Marca corría a su lado y abrazaba con cuidado a su hija. ¡Ay, Alba!, sollozó Marca, acariciando el pelo de su hija. Nunca perdí la esperanza. Después de un momento, Alba centró su atención en el detective rojo. Necesitas saber por qué hizo esto, dijo con voz débil pero firme. Tómate tu tiempo, me animó, acercando una silla a la cama. Alba respiró temblorosamente. El doctor Velasco falsificaba historiales clínicos y reclamaciones de seguros. También se comportaba de forma inapropiada con pacientes sedados durante los procedimientos. Apartó la mirada, visiblemente incómoda con los detalles. Empecé a notar discrepancias en la documentación hace unos 7 meses, cosas que no cuadraban. ¿Lo confrontaste?, preguntó el detective rojo. Alba negó levemente con la cabeza. No directamente. Tenía miedo de perder mi trabajo. Primero hablé con Clara y Calle, y decidimos reunir pruebas antes de denunciarlo a la administración del hospital. ¿Entonces lo estabas investigando?, preguntó Marche, apretando suavemente la mano de su hija. Fuimos cuidadosos, o al menos creíamos serlo, continuó Alba. Pero debió enterarse de alguna manera. Una noche, después de nuestro turno, caminábamos hacia nuestros coches en el estacionamiento del hospital cuando llegó una furgoneta. Lo último que recuerdo es que alguien me puso algo en la cara. El detective rojo asintió, tomando notas. Eso concuerda con lo que estamos descubriendo. El doctor Velasco no podía arriesgarse a que su reputación se arruinara, así que contrató a Díaz para eliminar la amenaza. Clara está bien, ¿y Calle?, preguntó Alba con ansiedad. Están recibiendo tratamiento, le aseguró Marta. Se pondrán bien, igual que tú. En el pasillo exterior, se oía un alboroto a medida que se reunía más personal del hospital. Se había corrido la voz rápidamente de que habían encontrado a las enfermeras desaparecidas. Otra enfermera apareció en la puerta. Disculpe, detective. La hija de la doctora Huerta ya está despierta y también quiere hablar con usted. El detective rojo asintió. Enseguida voy. Se volvió hacia Alba. Gracias por esta información. Nos ayudará a construir un caso sólido contra el doctor Velasco. Hay algo más, dijo Alba, con la voz cada vez más débil por el cansancio. El hombre que nos cuidaba, Marcos, no fue tan cruel como podría haber sido. Nos trajo comida y agua. Incluso nos metió medicamentos a escondidas cuando Calle contrajo una infección.
Creo que él también quedó atrapado, a su manera. El detective rojo lo consideró. Su cooperación podría hacerle merecedor de cierta consideración durante la sentencia, pero aún así enfrentará cargos graves por su participación en esto. Al salir de la habitación de Alba para ver cómo estaban las demás jóvenes, el personal del hospital se acercó con preguntas y ofrecimientos de apoyo. Las cámaras de noticias ya se habían concentrado afuera del hospital, y los periodistas intentaban obtener declaraciones de cualquiera que entrara o saliera del edificio. El detective rojo se volvió hacia Marcie. Necesito revisar a las demás víctimas y luego coordinarme con mi equipo en la clínica. También están registrando la oficina del Dr. Velasco aquí en el hospital, buscando evidencia de otros delitos que pudiera haber cometido a lo largo de los años. Isabelle se acercó a ellos desde el pasillo, con el rostro bañado en lágrimas de alegría. Clara despertó. Pregunta por mí. Marca abrazó a su amiga. Ve con ella. Yo estaré con Alba. Isabelle corrió a la habitación de su hija. Lia se unió a ellos, su actitud profesional apenas contuvo su estado emocional. El estado de Calle está mejorando, informó. Los médicos dicen que necesitará fisioterapia intensiva, pero se recuperará. Todos lo harán. Son sobrevivientes, los tres, dijo Marta con convicción. La noticia del rescate se extendió rápidamente por Milhaven. Al caer la noche, un pequeño grupo de simpatizantes se reunió frente al hospital, sosteniendo velas en una vigilia espontánea de apoyo a las tres jóvenes enfermeras que habían sufrido tanto. Marca regresó a la habitación de Alba, acercando una silla a la cama de su hija. Le tomó la mano con suavidad, observando cómo su hija se dormía plácidamente por primera vez en 6 meses. Los días siguientes fueron de intensa actividad en el Hospital General de Mirador del Río. Las tres jóvenes enfermeras fueron trasladadas a una ala segura donde pudieron recuperarse juntas. Sus habitaciones estaban contiguas para brindarles comodidad en su experiencia compartida y, al mismo tiempo, permitir la atención individual. Su recuperación física llevaría tiempo, meses de desnutrición habían afectado gravemente sus cuerpos, pero la sanación psicológica sería el mayor desafío. Los psicólogos del hospital iniciaron sesiones de terapia suave para ayudarlos a procesar el trauma de su cautiverio. Una semana después de su rescate, Marta llegó al hospital y encontró a Alba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana de su habitación. Aunque todavía estaba demacrada, había recuperado algo de color en sus mejillas y sus ojos conservaban la chispa que siempre la había caracterizado. Mamá, saludó con una pequeña sonrisa. Isabelle y Lia también están aquí. Nos reuniremos en la habitación de Calle. Marta ayudó a su hija a caminar por el pasillo hasta donde Isabelle y Leegua ya esperaban con sus hijas. La escena fue emotiva pero esperanzadora, 3 madres se reencontraron con sus hijos contra todo pronóstico. Los médicos dicen que probablemente podamos volver a casa en una semana más, con enfermeras a domicilio, por supuesto, y muchos suplementos nutricionales, anunció Clara, con la voz más fuerte que desde su rescate. Tenemos una masa muscular muy mermada, añadió Noelia, haciendo valer sus conocimientos médicos a pesar de su terrible experiencia. El detective rojo llegó poco después, tocando cortésmente la puerta abierta antes de entrar. Señoras, espero no interrumpir. Para nada, le aseguró Liwa. Estábamos hablando del tiempo de recuperación. Tengo algunas novedades sobre el caso que pensé que les interesaría escuchar, dijo, tomando el asiento que Marcie le ofreció. El Dr. Velasco ha sido acusado formalmente de múltiples delitos graves, incluyendo secuestro, conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y varios cargos de negligencia médica. ¿Y qué pasa con Marcos Díaz?, preguntó Alba en voz baja. Está cooperando plenamente, explicó el detective rojo. A cambio de su testimonio contra el Dr. Velasco, el fiscal está considerando reducir los cargos. Seguirá cumpliendo condena, pero sus acciones para mantenerte con vida y, finalmente, hacer posible el descubrimiento de los uniformes le favorecerán. ¿El doctor?
Velasco ya explicó por qué no nos despidió, preguntó Calle, la pregunta que todos se habían estado haciendo. Según su declaración, reveló el detective, no se trataba solo del fraude de seguros. Su consultorio privado estaba muy endeudado. Había obtenido préstamos enormes para establecerlo y utilizaba reclamaciones de seguros fraudulentas para mantenerlo a flote. Si lo hubieran denunciado, habría perdido su licencia médica, su consultorio, todo, así que decidió que valía la pena sacrificar sus vidas. Hay más, continuó el detective Rojo. Cuando registramos su oficina en el hospital y su clínica, encontramos evidencia de otros delitos que se remontan a años atrás, múltiples incidentes de conducta inapropiada con pacientes sedados, falsificación de historiales médicos e incluso robo de medicamentos recetados. Había cimentado su carrera y reputación sobre la base del engaño. ¿Y nadie sospechó?, preguntó Isabelle con incredulidad. Era muy cuidadoso, explicó el detective. Hasta que Alba empezó a notar discrepancias. Según su confesión, entró en pánico al darse cuenta de que ella documentaba sus actividades. Cuando supo que había confiado en Clara y Noelia, las vio a las tres como amenazas que debían ser eliminadas. ¿Cómo se conectó con Marcos Díaz?, se preguntó Marche. A través de un expaciente con vínculos criminales, dijo el detective Rojo. Díaz estaba desesperado por cambiar su apariencia para evitar órdenes de arresto pendientes. El doctor Velasco le prometió una reconstrucción facial a cambio de atender a las tres enfermeras. Pero una vez consumado el trato, el médico siguió posponiendo la cirugía, alegando diversas excusas. La conversación se detuvo cuando una enfermera entró para revisar a los pacientes, ajustando las vías intravenosas y registrando los signos vitales. Tras irse, Alba habló con voz reflexiva: recuerdo el último día antes de nuestra desaparición. Estaba organizando los expedientes de los pacientes y encontré facturas duplicadas de procedimientos que en realidad no se habían realizado. Cuando se lo comenté al doctor Velasco, lo ignoró, considerándolo un error administrativo, pero la mirada en sus ojos. Debería haber sabido que algo andaba mal. No podrías haber predicho esto, le aseguró Marca. Nadie podría haberlo hecho. Esa misma tarde, mientras las madres se preparaban para irse, Alba le pidió a Marca que se quedara un momento. No dejaba de pensar en ti, y confesó con lágrimas en los ojos. En los peores momentos, cuando estabas segura de que no sobreviviríamos, te imaginaba en casa esperándome. Me dio fuerzas para aguantar. Marca abrazó a su hija, consciente de su fragilidad. Nunca me rendí, susurró. Ni un solo día. Afuera de la habitación del hospital, Isabelle y Legua esperaban, con sus emociones apenas contenidas. Las tres madres se habían forjado como una unidad inquebrantable gracias a su experiencia compartida, al igual que sus hijas se habían fortalecido mutuamente durante su cautiverio. El administrador del hospital les ofreció regresar a sus puestos, compartió Legua. Cuando estén listos para volver al trabajo. ¿Crees que lo harán?, preguntó Marche, mirando hacia la habitación donde Alba descansaba. No lo sé, admitió Isabelle, pero decidan lo que decidan, tendrán nuestro apoyo. Mientras caminaban por los pasillos del hospital hacia la salida, pasaron por el departamento de dermatología y cirugía plástica, donde Alba había trabajado junto al doctor Velasco. El personal estaba sumido, aún procesando la traición de su antiguo colega. Afuera, el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los terrenos del hospital. Los camiones de los medios de comunicación aún se encontraban allí, aunque el frenesí inicial se había calmado a medida que la noticia pasaba de ser noticia de última hora a una cobertura continua. Las tres madres se detuvieron, mirando hacia el edificio donde sus hijas finalmente estaban a salvo. Sigo pensando en lo cerca que estuvimos de no encontrarlas nunca, dijo Marca en voz baja. Si esos uniformes no hubieran bloqueado esa tubería. Si no te has dado cuenta del extraño comportamiento del doctor Velasco, añadió Lia. Si el detective Rojo no hubiera conectado los puntos tan rápido, terminó Isabelle. Se quedaron en silencio un momento,
cada una reflexionando sobre la serie de acontecimientos que llevaron al rescate de sus hijas. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero la pesadilla de la incertidumbre había terminado. «¿Mañana a la misma hora?», preguntó Marca, aunque ya sabía la respuesta. Isabella y Leewa asintieron al unísono y las tres mujeres se separaron, cada una volviendo a casa para prepararse para otro día de apoyo a la recuperación de sus hijas, una tarea que afrontarían juntas, tal como habían enfrentado los largos meses de búsqueda.